Hola, buen día. Mi nombre es Sofía Fiorino y mi compañera Sheila Ibáñez. Somos residentes de Liga Eva Perón de San Martín y hoy les presentamos el Ateneo llamado sífilis. La sífilis es una infección producida por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite fundamentalmente por contacto sexual y por transmisión congénita y perinatal. Es de carácter sistémico, curable y exclusiva del ser humano. Y la mayoría de las personas con sífilis no tienen conocimiento de la infección, pudiendo transmitirla a sus contactos sexuales. La sífilis se caracteriza por presentar 3 estadios a lo largo de su evolución: primario, secundario y terciario. La infección puede tener periodos de latencia entre los estadios secundario y terciario, en los que se diagnostica únicamente por pruebas serológicas. La infectividad de la sífilis por transmisión sexual es mayor, alrededor del 60%, en las etapas iniciales. Con respecto a la sífilis temprana, transcurre dentro del primer año de adquirida la infección y abarca los estadios primario, secundario y latente temprano. El estadio primario se caracteriza por la presencia de una erosión en pene, vulva, vagina, cuello uterino, ano o boca. Hay presencia de un chancro duro, único, con base endurecida, fondo limpio y rico en treponemas. El periodo de incubación tiene una duración entre 10 y 90 días, con una media de 3 semanas, y generalmente se acompaña de linfadenopatía local o regional. Esta etapa puede durar entre 2 y 8 semanas y desaparecer de forma espontánea independientemente del tratamiento. El estadio secundario es una etapa sistémica de la enfermedad. Sin embargo, la sintomatología puede desaparecer de forma espontánea en pocas semanas, independientemente del tratamiento. Hay presencia de manifestaciones cutáneas y o generales. Las manifestaciones mucocutáneas son las más frecuentes. Dentro de las manifestaciones cutáneas hay eritematosas, papulosas o pigmentarias. Las manifestaciones mucosas se localizan en boca, laringe, faringe y mucosa anogenital. Puede haber alopecia, onixis y perionixis sifilítica. El 25% de los pacientes no tratados desarrollará síntomas entre la cuarta y 10ª semana posteriores a la aparición del chancro. Puede también estar acompañado de adenopatía generalizada, fiebre, cefalea, artralgias, hepato y esplenomegalia. También puede presentar compromiso del sistema nervioso central en un 40%, oftálmico, auditivo, hepático o glomerulonefritis. En el estadio latente primario, la persona se encuentra asintomática. La enfermedad se pone en evidencia por la positividad de las pruebas de laboratorio. La respuesta inmunológica ha controlado la infección lo suficiente como para eliminar los síntomas, pero no ha erradicado al Treponema pallidum. Este periodo transcurre en el primer año desde que se adquiere la infección. La sífilis tardía transcurre posterior al primer año de adquirida la infección. Abarca los estadios latente tardío, latente de duración desconocida y terciario. En el estadio latente tardío hay ausencia de síntomas o signos y se puede constatar que la persona contrajo la infección hace más de un año. En el estadio latente de duración desconocida hay ausencia de síntomas o signos y no es posible conocer el momento en que se contrajo la infección. Con respecto al estadio terciario, este periodo ocurre en aproximadamente el 30% de las infecciones no tratadas, después de un largo periodo de latencia, pudiendo surgir entre 2 a 40 años después del inicio de la infección. Se caracteriza por presencia de vasculitis y la formación de gomas en la piel, las mucosas, huesos o cualquier tejido. Las gomas sifilíticas son lesiones granulomatosas no específicas, no son dolorosas y se pueden desarrollar en cualquier órgano, pero es más frecuente en el sistema óseo, piel y mucosas. Se produce una destrucción local, siendo muy difícil observar espiroquetas en la preparación microscópica obtenida a partir de esta lesión. También puede haber presencia de manifestaciones osteoarticulares, cardiovasculares y neurológicas. Con respecto a la neurosífilis, esta es la afectación del sistema nervioso central y ocurre entre el 10 al 40% de los pacientes no tratados, presentándose en cualquiera de las etapas, incluso en ausencia de sintomatología. Solo se puede diagnosticar en la serología del líquido cefalorraquídeo. Clínicamente se manifiesta en 1 a 2% de los pacientes como meningitis aséptica. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de sífilis? Como es una infección que frecuentemente se presenta de forma sintomática, el diagnóstico se basa fundamentalmente en criterios clínicos y de laboratorio. La elección del método de diagnóstico va a depender del estadio de la enfermedad
y de la presentación clínica que tenga el paciente al momento de la consulta. Con respecto a los métodos de diagnóstico disponibles en el laboratorio, tenemos aquellos que se denominan métodos directos e indirectos. Los métodos directos, como su nombre lo indica, nos van a permitir la detección directa de Treponema pallidum. Son de gran utilidad en aquellos pacientes que presentan la lesión al momento de la consulta. Son métodos que tienen una alta especificidad, pero sus desventajas es que la mayoría de ellos presentan una baja sensibilidad. Los métodos indirectos nos van a permitir la detección de anticuerpos de diversos orígenes. Aquí se van a agrupar lo que son las pruebas treponémicas y no treponémicas, que básicamente se diferencian en el tipo de antígeno que utilizan y en el tipo de anticuerpo que detectan. Dentro de los métodos directos tenemos el examen de fondo oscuro, que nos permite la visualización del movimiento de la espiroqueta de Treponema pallidum al microscopio. Como se requiere que el microorganismo esté vivo, este examen debe de realizarse dentro de los 30 minutos una vez obtenida la muestra. Sirve para muestras que provienen de lesiones húmedas, como es el chancro de la sífilis primaria o los condilomas de la sífilis secundaria. No es útil para utilizarlo en muestras que provienen de lesiones orales y ulceraciones anales, ya que estas muestras podrían presentar espiroquetas morfológicamente similares a Treponema pallidum, brindándonos falsos positivos. El uso de antisépticos tópicos también puede alterar el resultado, en este caso brindándonos falsos negativos. En caso de que el examen dé negativo, siempre se recomienda repetirlo nuevamente a los 3 días. La inmunofluorescencia directa es una técnica que utiliza anticuerpos mono o policlonales antitreponémicos, los cuales van a estar conjugados con fluoresceínas para poner en evidencia la presencia de Treponema pallidum en el frotis de secado realizado a partir de las muestras obtenidas. Como utiliza anticuerpos específicos, esta técnica sirve para utilizarlas en muestras provenientes de lesiones orales y anales. La reacción en cadena de la polimerasa es una técnica que amplifica el ADN de la bacteria. En este caso, esta técnica no solamente es específica, sino también muy sensible. Sirve para utilizarlo en diversas muestras, como se observa en la presentación, y se considera que es el método de elección para aquellas muestras que provienen de lesiones orales y anales, y también en el caso de que la muestra tenga que ser derivada a un centro de referencia. Actualmente no existen kits comerciales validados, con lo cual aquellos centros que realizan PCR hacen PCR in-house, las cuales deben ser validadas y utilizadas con sus apropiados controles de calidad. Como dije anteriormente, la mayoría de estos métodos presentan una baja sensibilidad, pero una alta especificidad. Por este motivo, un resultado negativo de cualquiera de estas técnicas no descarta el diagnóstico de sífilis, mientras que un resultado positivo confirma el diagnóstico de la infección. Dentro de los métodos indirectos tenemos a las pruebas no treponémicas. Estas pruebas presentan un bajo costo y son fáciles de efectuar dentro del laboratorio. Generalmente se positivizan alrededor de la segunda semana posterior a la aparición de la lesión primaria. Son muy sensibles, especialmente cuando se las utiliza en el estadio secundario. No solo se las utiliza para la detección de la infección, sino también para evaluar la respuesta al tratamiento. Generalmente se van a negativizar dentro de los 6 meses posteriores a que el paciente haya tenido un tratamiento efectivo. Estas pruebas detectan anticuerpos inespecíficos contra antígenos generados por los tejidos dañados ante la presencia de Treponema pallidum. Como detectan anticuerpos inespecíficos, toda prueba no treponémica positiva debe ser confirmada con una prueba treponémica. Dentro de las pruebas no treponémicas más utilizadas tenemos a la BDRL y a la prueba de regina plasmática rápida RPR. Ambas son técnicas de floculación. En el caso de la BDRL es de microfloculación y en el caso de la RPR es de macrofloculación. Ambas utilizan al antígeno cardiolipina y lecitina adosada a colesterol. En el caso de la RPR va a utilizar una partícula de carbón. Ambas brindan resultados cualitativos que se van a informar como reactivo o no reactivo, y en el caso de ser reactivo siempre se debe realizar la cuantificación o semi-cuantificación, la cual se va a informar como número de diluciones.
Actualmente el Ministerio de Salud ha informado que en Argentina la prueba que más se utiliza es la USR, Regina Sérica no calentada, que es la prueba no treponémica que utilizamos actualmente en nuestro hospital y que muchas veces se la denomina BEDRL. Si bien ambas técnicas tienen el mismo fundamento, la UCR, al igual que la RPR, no requiere de la inactivación del suero por calor como sí lo requiere la BDRL. Hay que recordar que la única técnica validada para utilizar en líquido cefalorraquídeo es la BDRL, con lo cual sería la única autorizada para el diagnóstico de neurosífilis. Con respecto a los falsos positivos, pueden aparecer en aquellos pacientes que cursan con enfermedades autoinmunes, como es el lupus, artritis reumatoidea, en infecciones víricas, como es la hepatitis o mononucleosis, y también en muestras embolizadas y lipémicas. Los falsos negativos pueden aparecer con el efecto de Prosona, por eso siempre se recomienda realizar la dilución a la muestra. En fases muy tempranas, cuando el título de anticuerpo aún es muy bajo, y también con respecto a la temperatura, como en el caso de la BDRL, que requiere la inactivación del suero por calor. Se considera como variación significativa el aumento o disminución de al menos 2 diluciones. Nunca se debe comparar los resultados cuantitativos entre estas técnicas y el seguimiento del tratamiento siempre se debe realizar con la misma técnica y en lo posible realizada en el mismo laboratorio. Por otro lado, dentro de los métodos indirectos también tenemos a las pruebas treponémicas. Estas pruebas se van a positivizar entre los días 6 y 14 luego de la aparición del chancro. Van a permanecer reactivas de por vida, con lo cual no nos sirven para distinguir una infección actual de una infección pasada, ni tampoco nos sirven para evaluar la respuesta al tratamiento. Estas pruebas van a detectar anticuerpos específicos generados contra Treponema pallidum, con lo cual son más específicas que las pruebas no treponémicas, y este es el motivo de por qué se utilizan como pruebas confirmatorias. Con respecto a las pruebas treponémicas, hay disponibles diversos tipos, como se puede observar en la presentación. Según el Ministerio de Salud, en Argentina las que más se utilizan son la TPPA, la HATP y los ensayos quimioluminiscentes. El fundamento de estas técnicas es más o menos el mismo, en donde se va a tener una impronta o una estructura sensibilizada con el antígeno de Treponema pallidum, la cual se va a poner en contacto con el suero del paciente para poner en evidencia la presencia de anticuerpos específicos mediante aglutinación, señales quimioluminiscentes, aumento de observancia o presencia de fluorescencia, dependiendo de la técnica que estemos utilizando. Con respecto a las pruebas rápidas para el diagnóstico de sífilis, gracias a su formato y a la obtención de resultados en escasos minutos, han sido de gran utilidad para el diagnóstico en el primer nivel de atención, permitiendo al Ministerio de Salud de la Nación llevar a cabo la revisión de los algoritmos de diagnóstico y a la generación de nuevos consensos con los laboratorios en función de mejorar el acceso al diagnóstico de toda la población. Con respecto a los algoritmos de diagnóstico, estos son los últimos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación en diciembre del 2019. En primer lugar, tenemos al algoritmo tradicional, que es el que utilizamos en nuestro hospital, en donde se va a comenzar con una prueba no treponémica y en caso de que quede reactiva, además de realizarse la cuantificación, se deberá realizar la confirmación con una prueba treponémica. En caso de confirmarse la infección, además de iniciar el paciente el tratamiento, también se deberá realizar la notificación en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, que se encuentra dentro del SISA, Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino. En caso de que la prueba treponémica sea negativa, se tomará como un falso reactivo de la prueba no treponémica. Asimismo, si en un principio la prueba no treponémica da no reactiva, se descartará la infección, o en caso de que el paciente presente clínica compatible, se recomienda pedir una prueba treponémica o repetir la prueba no treponémica nuevamente dentro de 2 a 4 semanas. El Ministerio de Salud también recomienda que ante una prueba no treponémica reactiva y clínica compatible con la infección, el paciente inicie el tratamiento sin esperar el resultado de la prueba treponémica. Se considera que este algoritmo muestra una mejor correlación con la actividad de la enfermedad. Además, la combinación de una prueba no treponémica con una prueba treponémica confirmatoria reactiva tiene un alto valor predictivo positivo. Este algoritmo es útil cuando se testea un bajo número de muestras, ya que como sabemos las pruebas no treponémicas son manuales.
Se considera que es un algoritmo de bajo costo, ya que, como se mencionó anteriormente, las pruebas no treponémicas son relativamente económicas. Por otro lado, tenemos al algoritmo reverso, que, como su nombre lo indica, al contrario que el algoritmo tradicional, comienza con una prueba treponémica. Este algoritmo está abocado a laboratorios que procesan grandes volúmenes de muestras y que poseen métodos automatizados para las pruebas treponémicas. En este caso, la confirmación, o para saber si estamos ante una infección activa o pasada, se realiza una prueba no treponémica. En caso de que esta prueba no treponémica dé no reactivo, se debe realizar nuevamente una prueba treponémica diferente a la primera. En caso de obtener un resultado positivo, se confirma la infección, y en caso de ser negativo, se toma como un falso positivo del método de la primera prueba treponémica. En caso de obtener un resultado negativo en la primera prueba treponémica o en la segunda y que haya sospecha clínica, se recomienda repetir la prueba nuevamente en 2 o 4 semanas. Este algoritmo es más sensible en la detección de sífilis recientemente adquirida. Además, evita falsos negativos por el efecto de Prosona. La desventaja es que presenta resultados falsos positivos principalmente en poblaciones de baja prevalencia. Sumado a esto, los métodos como los inmunoensayos quimioluminiscentes y enzimáticos, que generalmente son los que se utilizan en la primera prueba treponémica, no tienen una buena especificidad. Además, es más caro que el algoritmo tradicional y, como mencioné anteriormente, está abocado a laboratorios que procesan grandes volúmenes de muestras. Estos dos algoritmos tienen la particularidad de que están abocados al primer nivel de atención, en donde se utilizan las pruebas rápidas para el diagnóstico de sífilis asociadas al algoritmo tradicional y reverso. La introducción de los test rápidos a los algoritmos de diagnóstico permite no solo un mayor acceso al diagnóstico de la población, sino también la instauración rápida del tratamiento ante una prueba rápida positiva. Con respecto a estos algoritmos, es básicamente lo mismo, solo que el primero está abocado para aquellos centros que solo tienen acceso a laboratorios en donde solo se realizan pruebas no treponémicas, mientras que en el otro está abocado a centros que no tienen ningún acceso o disponibilidad y que solo dependen de los test rápidos. En este último caso tan particular, también se solicita que se informe al CISA, aunque solo se tenga una sola prueba rápida positiva. Para el tratamiento de sífilis, la penicilina G-benzatínica es la droga de elección en todas las etapas de la infección. Como se observa en la tabla, el paciente va a tener un cierto tratamiento y seguimiento dependiendo del estadio en el que se encuentre. Dentro de la población general también se incluyen a las embarazadas. La doxiciclina es el tratamiento alternativo en pacientes alérgicos a penicilina, excepto en embarazadas, las cuales, en dicho caso, deberán someterse al proceso de desensibilización. Es importante recordar que toda embarazada con serología reactiva durante la gestación deberá tener un control mensual. También es importante el control de la pareja sexual, debiendo realizarse periódicamente. Se va a considerar como fallo terapéutico a la ausencia de la disminución de 2 diluciones o 4 títulos en las pruebas no treponémicas a los 12 meses. Ante un fallo terapéutico, situaciones a descartar son la neurosífilis y la reinfección. Para concluir con la presentación, vamos a realizar un resumen de cuál es la situación actual en Argentina con respecto a la infección por sífilis, para luego realizar una breve comparación con los datos epidemiológicos obtenidos en nuestro hospital. Como sabemos, la sífilis se considera una infección o enfermedad reemergente junto con otras infecciones de transmisión sexual, ya que han ido aumentando de forma escalonada en los últimos años. Y justamente nuestro principal objetivo era ver si ese aumento de casos también se reflejaba en nuestra población hospitalaria. La sífilis en nuestro país es un evento de notificación obligatoria. A diferencia del resto del mundo, donde se puede observar mayor prevalencia de otras infecciones, la sífilis de nuestro país tiene un papel central, ya que a través de ella se puede inferir el comportamiento general de otras infecciones de transmisión sexual. En la tabla se presenta la epidemiología de VIH, SIDA y sífilis en la Argentina. Y, como podemos ver, en el año 2018, por cada 100.000 habitantes, 51.1 personas tenían sífilis.
Desde el año 2010, la tasa de sífilis a nivel nacional crece sostenidamente, alcanzando su mayor crecimiento en el último año con 51,1 personas por cada 100.000 habitantes para ambos sexos en todo el país. A mediados del año 2014, y con el objetivo de fortalecer la vigilancia de las infecciones de transmisión sexual, el Ministerio de Salud de la Nación editó la Guía de Vigilancia de las Enfermedades de Transmisión Sexual. En esta guía se introducen modificaciones que se suman a las notificaciones de sífilis temprana, entre las que se encuentra la incorporación de un nuevo evento de vigilancia de la sífilis en la población general a nivel nacional, que es la sífilis sin especificar. Esta se define como toda persona asintomática con una prueba no treponémica positiva. Y la diferenciación por sexo, que no existía en la notificación previa del 2014. La incorporación de sífilis sin especificar a la notificación dotó al sistema de una mayor sensibilidad, incorporando un gran caudal de casos a partir de los cuales es posible dimensionar mejor el problema y registrar los diagnósticos en personas asintomáticas. Este aumento de la sensibilidad implica una pérdida de especificidad, dado que en los casos de la sífilis sin especificar, así definida, no es posible establecer un diagnóstico confirmatorio ni el estadio de la enfermedad, y por lo tanto tampoco el momento de adquisición de la infección. No obstante estas limitaciones, la tendencia de los últimos años confirma un crecimiento muy pronunciado de la notificación de sífilis sin especificar y, si bien más discreto, un crecimiento también de la notificación de sífilis temprana. De las notificaciones de sífilis en consultas clínicas durante el año 2018, se encontró que el 44% pertenece a hombres, con una tasa de incidencia de 45,2 cada 100.000 habitantes, y el 56% a mujeres, con una tasa de incidencia de 55,9 personas cada 100.000 habitantes. Esta distribución probablemente sea atribuible a la mayor accesibilidad de las mujeres a los servicios de salud, más que a la distribución de la enfermedad en la población. Con respecto al gráfico 4, podemos ver que la tasa de incidencia más alta durante el año 2018 se observó en los jóvenes de entre 15 y 24 años, con una incidencia acumulada de 126 casos cada 100.000 habitantes. En la siguiente imagen podemos ver la distribución por provincia de las tasas de sífilis en la población general y sífilis congénita en Argentina durante el año 2018. Y podemos ver que se reportó en la provincia de Buenos Aires una tasa de 70 cada 100.000 habitantes. Con respecto a los datos de nuestro hospital, decidimos tomar 3 años. Si bien el boletín epidemiológico del 2019 informa que a partir del 2010 hay un aumento sostenido de casos, nosotros decidimos tomar los últimos 6 meses del 2013 y los primeros 6 meses del 2014, simplemente porque es el primer periodo en donde se instaló el sistema informático, con lo cual nos permitió una búsqueda de datos más rápida y segura. Luego se tomó el año 2018, donde el boletín informó que fue el periodo donde mayor crecimiento de casos hubo. Y por último, el 2019, que si bien aún el Ministerio de Salud no ha brindado datos epidemiológicos, nos sirve para poder evaluar de antemano si dentro de nuestra población hospitalaria los casos siguen en aumento. Como vemos en el gráfico, si bien la prevalencia fue aumentando levemente, ya que no solo depende de los casos positivos, sino también de todos los pacientes a los que se le pidieron las determinaciones, se puede ver que del 2018 al 2019 hubo un aumento más importante que entre el periodo 2013-2018. Cuando observamos el gráfico de número de casos por año, se ve claramente el aumento de pacientes con sífilis en nuestra población hospitalaria. También se puede observar cómo en el año 2019 este aumento continúa. Igualmente, hay que tener en cuenta que a medida que transcurren los años, la cantidad de pacientes que se someten al diagnóstico para sífilis es mayor, aumentando también de esta forma la cantidad de pacientes infectados detectados. En los 3 años evaluados, al igual que en la bibliografía, nosotros obtuvimos un porcentaje mayor de pacientes de sexo femenino con diagnóstico de sífilis que de pacientes masculinos. Si bien la diferencia no es grande, en el último año evaluado, del total de pacientes con diagnóstico, el 54% pertenecía al sexo femenino, mientras que el 46% pertenecía al sexo masculino. Con respecto al número de casos, según grupo etario, durante los años 2018 y 2019,
En ambos años, vemos que la mayor proporción de casos está dentro del grupo de 15 a 24 años, como se describió previamente en la bibliografía. A este grupo le sigue el grupo etario de 25 a 34 años. Como conclusiones, podemos decir que desde el año 2010 el número de casos de sífilis en nuestro país crece sostenidamente. La sífilis en nuestro país, al ser una enfermedad de notificación obligatoria, es útil para inferir el comportamiento general de otras infecciones de transmisión sexual. La implementación de los test rápidos y su incorporación dentro de los algoritmos de diagnóstico es una herramienta útil para el diagnóstico precoz en el primer nivel de atención y su inicio de tratamiento. El algoritmo diagnóstico a utilizar dependerá de los recursos con los que cuente cada centro de salud. En nuestro hospital, el número de casos aumentó significativamente con los años, registrándose hasta el momento el mayor número en el 2019. La distribución, tanto en sexo como en grupo etario, coincide con la bibliografía. Esta fue nuestra bibliografía consultada. Queremos agradecer a todos nuestros compañeros del laboratorio de nuestro hospital, a las bioquímicas de inmunoserología, a nuestra instructora y a nuestras compañeras de residencia. Muchas gracias por su atención.